A ver. Ya, a ver, comencemos ya. Esperemos, van llegando ya los demás compañeros, ¿no? Se irán sumando al día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de electrostática uno, ¿no? Donde veremos justamente las leyes de Coulomb y el campo eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar esta primera parte correspondiente, digamos en general, a veces le llamamos, ¿no?, electrostática uno simplemente, como tema, como nombre general, pero ahí ya se subdivide, ¿no?, en ver la carga eléctrica, ¿no?, cuando un cuerpo se electriza, eh, algunas leyes ahí, ¿no? Vamos a desarrollar el día de hoy. Finalmente llegaremos a la ley de Coulomb y veremos la definición, ¿no?, del campo eléctrico, ¿ya? A ver, veamos acá como objetivos que tenemos, digamos, planeado para el día de hoy, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos presentes para el día de hoy? Primero es conocer la propiedad de la carga eléctrica, ¿no? La propiedad de la carga eléctrica, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos carga eléctrica, ¿no? ¿Qué se manifiesta alrededor de esta propiedad llamada carga eléctrica, ¿no? ¿Y por qué se tiene presente, ¿no? Bueno, acá vemos justamente una imagen, ¿no?, en la cual mediante este globo vemos que, ¿no?, es atraído los cabellos de esta niña, ¿no? Ahí diremos, este globo está electrizado, ¿no? A eso le llamaremos, ¿no? Hay un fenómeno acá presente debido a la manifestación de esa propiedad llamada carga eléctrica, ¿no? ¿Ya? Bueno, otro aspecto que vamos a tener presente es conocer algunos fenómenos provocados por las cargas en reposo y por los cuerpos electrizados, justamente lo que vemos en la imagen, ¿no? Acá un globo, ese globo está electrizado y vemos que se genera, ¿no?, ese, digamos, esa interacción, ¿no?, ese fenómeno, ese hecho, ese suceso, ¿no?, al acercar ese globo electrizado al cabello de la niña, ¿no? Bueno, además tú ya sabes también, ¿no?, por química, tienes justamente un conocimiento de lo que viene a ser la configuración, ¿no?, actual del átomo. Bueno, otro aspecto que vamos a conocer, vamos a estudiar, viene a ser conocer las leyes de la electrostática que gobiernan la interacción entre los cuerpos electrizados. Conocer las leyes de la electrostática, ¿no? Estas leyes son justamente las que se manifiestan mediante interacciones. Dentro de esas leyes, ¿no?, vamos a tener en cuenta las interacciones entre los cuerpos electrizados, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a trabajar en mayor medida con cuerpos de dimensiones pequeñas, ¿no? Le llamamos partículas, por decir así, ¿no? Referirnos a una partícula, nos referimos a un cuerpo de dimensiones bien pequeñas, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tener presentes esas leyes y vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, también conocer las características del campo eléctrico y su representación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver por qué la necesidad, ¿no?, de hablar del campo eléctrico, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un campo eléctrico? A partir de ello ya realizaremos la medición de ese campo, ¿no? Mediante qué magnitud, ¿no?, mediremos el campo y cómo lo vamos a representar también, ¿no? Bueno, al finalizar esta parte resolveremos, ¿no?, de hecho, la- los problemas, ¿no?, aplicación en función a estas leyes que veremos, en función a las medidas que realicemos, ¿no?, en cada uno de estos casos, vamos a aplicarlo ya en los problemas, ¿no? Ya sea la medida de la carga eléctrica, ya sea la medida de la fuerza electrostática, ya sea la medida del campo en un determinado punto, ¿no? Todo ello ya lo vamos a ir calculando, viendo, ¿no?, en los problemas, ¿ya? A ver, veamos entonces lo siguiente. Bueno, algunos de los fenómenos producidos por las cargas, ¿no?, son estos, ¿no? Cuando tú frotas un globo con un paño o un cabello, observas que si dejas ahí pedacitos de papel en la superficie y este globo
que ha sido frotado con un paño de seda o de cabello. Este globo lo acercamos a esos trocitos de papel, observamos que estos trocitos son atraídos, ¿no? Inclusive llegan a la superficie del globo, ¿no? Y se quedan ahí. Decimos nosotros, ah, no, profe, se pega, decimos, ¿no? Bueno, utilizamos ese término, ¿no? Pero digamos, no es lo correcto. Digamos, son atraídos, ¿no? Son atraídos y se quedan ahí, ¿no? En contacto con esa superficie, ¿no? Bueno, ese es uno de los fenómenos que vemos. Otro fenómeno que se presenta y que, bueno, en Lima, los jóvenes que están en Lima, las personas que están en Lima, quizás se habrán percatado hace algunos días, ¿no? Son justamente estas descargas eléctricas que se generan, ¿no? Los llamados rayos. Entonces, ahí tenemos también algunos de los fenómenos que se producen debido justamente a las cargas eléctricas, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos presente que este fenómeno no es muy usual acá en Lima, ¿no? Más que todo en la serranía de nuestro país, pero en esta oportunidad, hace unas semanas, ¿no? Se produjo este fenómeno de descargas eléctricas, ¿no? Entre las nubes y la superficie y el aire en sí, ¿no? Porque el aire, a través del aire se ha ido propagando esas descargas, ¿no? Se ha generado ese hecho, ¿no? De los rayos, ¿ya? Bueno, otro fenómeno también que tenemos presente acá es igual con un globo, ¿no? Lo frotamos a un globo con un paño, ¿no? Ya sea de una tela, y cuando lo acercamos a este chorro de agua, observamos que ese chorrito de agua se desvía, ¿no? ¿Lo logras ver ahí? Bueno, está el agua como es ahí transparente, ahí sí se ve, ¿no? Le congelaba un poco la imagen y observas, ¿no? Mira el chorro cómo se desvía, ¿no? Se desvía el chorro de agua, ¿no? Bueno, acá también diremos, ¿no? ¿Y por qué se produce ello, no? De hecho, si acercas el globo antes de haberlo frotado con el paño, esto no va a suceder. El agua seguirá cayendo en línea vertical, ¿no? Línea recta. Pero una vez que lo frotas y lo acercas, ahí sí ocurre esto, se desvía. De hecho, ahí hay un fenómeno asociado también, ¿no? A lo que conocemos como las cargas o cargas eléctricas, ¿ya? Adelantando un poco, diríamos, bueno, en este caso hay un proceso de electrización, ¿no? Claro, se electriza. Ya, el globo se electriza, pero algunos nos preguntaremos, ¿no? Quizás algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? Ah, profe, pero él se electriza, ¿no? Al frotarlo todo, pero ¿por qué el agua se desvía? O sea, ¿qué propiedades o qué hay presente en el agua para que sea justamente atraído, ¿no? O en el papel, ¿no? Para que sea atraído por ese globo que ha sido electrizado, ¿no? A ver, habría que ver ahí un poco, ¿no? Bueno, por química tú sí sabes ya, ¿no? Cómo es la composición, bueno, el ordenamiento molecular, ¿no? A nivel del agua, ¿no? Ya lo conoces. Y en química, tú sabes, por química sabes que es una molécula polar o apolar. A ver, ¿quién conoce? ¿Quién recuerda? Las moléculas de agua. Es una molécula polar, ¿no? ¿Cierto? ¿Y a qué se refieren cuando hablan de molécula polar? ¿Recuerdan? Bueno, a partir de las cargas eléctricas o de la asociación de los electrones para los enlaces, se genera, bueno, un ordenamiento de tal forma que hay electrones, ¿no? Hay electrones libres en una de sus zonas, ¿no? A nivel, digamos, geométrica, si hablamos de su configuración, ¿no? Claro, entonces se manifiesta ahí, como dice tu compañero, ¿no? Ah, profe, se generan polos. Sí, claro, se genera una polaridad, ¿no? Significa que hay una mayor zona de densidad, digamos, de carga negativa y una zona donde no están, digamos así, acumulados esas cargas negativas, ¿no? Entonces, por eso decimos, se genera un polo, ¿no? Una polarización, ¿no? Una polaridad de cargas, ¿no? Ya. Bueno, ahí indicamos, ¿no? Entonces, en general, así como estos, en nuestro entorno hay muchos otros tipos de fenómenos eléctricos, ¿no?
Otro de los fenómenos es cuando tú agarras, a veces tenemos una camiseta y debido a la fricción con el cuerpo, en esa camiseta al retirarnos, a veces percibimos, ¿no? Sonidos como chisqueos, ¿no? Como si estuvieras aplastando plástico, ¿no? O si no, también a veces algunos habrán percibido unos pequeños destellos, quizás, ¿no? En la oscuridad, en toda la oscuridad, unos pequeños destellos, ¿no? Cuando se retira, sobre todo una camiseta, ¿no? Un polo de así, sintético, polo deportivo, como le llamamos, ¿no? Comúnmente. Y ahí percibimos que estos polos también se electrizan debido a la fricción con el cuerpo, ¿no? Ya, entonces, en base a ello, ya que hemos estado hablando, ¿no? De las moléculas, de la electrización, hemos estado hablando un poco de la molécula del agua, porque experimenta esa desviación. Cuando mencionamos a la molécula del agua ya vimos, ¿no? O mencionamos, ¿no? Que hablamos ahí de cargas, que se acumulan cargas, que hay electrones, ¿no? Que quedan libres, ¿no? Entonces, ¿a quién le atribuimos eso, ¿no? Lo que llamamos la carga, ¿no? Ahí habría que ver justamente, ¿no? ¿Qué es una carga eléctrica? Y como les decía, ¿no? ¿A quién le atribuimos esa propiedad, ¿no? Lo que nosotros llamamos o conocemos como carga eléctrica, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A ver. Entonces, veamos lo que corresponde a carga eléctrica, ¿ya? Ya. A ver, miren, a nivel microscópico, si tenemos una sustancia, ¿no? Una sustancia. A nivel microscópico, lo que tenemos presente es que este cuerpo presenta átomos, bueno, internamente a nivel, ¿no? A nivel interno, no a nivel molecular, sino más interno, ¿no? A nivel de cada átomo. Nosotros tenemos que presente que en los átomos identificamos núcleo, ¿no? Y lo que viene a ser una nube electrónica o una zona extranuclear, ¿no? O sea, posterior al núcleo, ¿ya? Pero en esa zona extranuclear es justamente donde hay la probabilidad de encontrar justamente esos electrones orbitando, ¿no? Y en el núcleo tenemos a los protones y los neutrones. Ahora, esta propiedad llamada carga eléctrica, porque es una propiedad, ¿no? Que se manifiesta justamente en algunas partículas, justamente, ¿no? En algunas partículas a nivel del átomo. Esta propiedad se manifiesta justamente en los electrones y los protones, ¿no? Estas partículas, ¿no? Son justamente las que presentan esta propiedad llamada carga eléctrica. Y mediante esa propiedad llamada carga eléctrica justamente se evidencia la interacción, lo que nosotros ahorita estamos viendo a nivel macroscópico, ¿no? En las imágenes anteriores. ¿Por qué el agua se desvía? Bueno, diríamos, el chorrito de agua se desviaba debido a que interactuaba con el globo que así había sido frotado, ¿no? Ya, pero esa interacción que se producía era debido a que uno de los cuerpos quedó electrizado, a que uno de los cuerpos manifestó a nivel ya macroscópico esa propiedad llamada carga eléctrica, ¿no? Que nosotros podemos evidenciar o tener presente, ¿no? Nosotros podemos evidenciar en ese caso a nivel macroscópico esa propiedad y lo tenemos presente a nivel microscópico, pero a nivel microscópico no lo podemos observar, ver, ¿no? Simplemente lo tenemos presente mediante aspectos teóricos, básicamente, ¿ya? Entonces acá mencionamos, ¿no? La carga eléctrica es una propiedad de la materia asociada, ¿no? A partículas elementales como protones y electrones y que origina la interacción entre estas, ¿no? En el interior del átomo. También se le suele decir, ¿no? Es una propiedad inherente, o sea que la presentan ellos, ¿no? Está asociado a ellos, ¿ya? A estas partículas elementales, ¿correcto? Bueno, entonces debemos tener presente eso por carga eléctrica, ¿ya? Es una propiedad inherente, es una propiedad asociada, ¿no? Una propiedad de la materia, pero que está asociado, ¿no? A estas partículas fundamentales, ¿ya?
y justamente mediante la cual evidenciamos, ¿no?, esas interacciones. Bueno, en la naturaleza nosotros hemos clasificado, hemos tenido presente, ¿no? Claro, porque en el avance, el estudio de estos fenómenos eléctricos se le ha asignado, ¿no?, justamente, ¿no?, dos tipos, o lo hemos llegado a clasificar en dos tipos de cargas, ¿no? Cargas, en este caso, positivas, que va asociado a los protones, y cargas negativas asociado a los electrones, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, no es que lo hallaron así o se determinó de manera inmediata, ¿no? Los cuerpos tienen carga positiva, los cuerpos tienen carga negativa, no. Ha sido todo un proceso, ¿no?, en el avance del estudio en este caso, los cuerpos, ¿no?, que han sido electrizados, ¿correcto? En ese afán de poder ver por qué sucede tal determinado fenómeno, en ese afán de poder conocer, se llegó justamente, ¿no?, a elaborar ciertos experimentos y se obtuvo ya, ¿no?, cierto comportamiento a estos fenómenos, ¿no?, asociados a estas partículas, y se le asignó ya, ¿no?, cargas, signos, ¿no?, en función a su comportamiento también, ¿no?, de carácter eléctrico. En este caso le asignábamos a los protones cargas positivas y a los electrones cargas negativas, ¿ya? Bueno, acá indicamos, ¿no? La carga eléctrica también origina la interacción entre átomos, ¿no?, iones y las moléculas, dando forma así a todo lo que nos rodea. Claro, hablando de moléculas, justamente hablamos ahí, podemos retroceder un momento, ¿no?, en lo que hemos visto, y hablaríamos en lo que viene a ser la molécula justamente del agua, ¿no? Y ahí los preguntaba, ¿no? Ustedes, por conocimiento de química, tienen que esa molécula es una molécula polar, ¿no? Debido justamente al ordenamiento, ¿no? Al ordenamiento, ¿no?, de su zona, de sus electrones, de la nube, digamos, electrónica, y queda, digamos, a nivel geométrico, queda representado así, ¿no? Ustedes lo ven en química algo así, ¿no? Una molécula. Pero acá presentan, decimos, electrones libres, ¿no? Si nosotros queremos representarlo de esta manera, es como si hubiera acá una mayor zona una zona donde hay la mayor probabilidad de que estén los electrones orbitando, ¿no? Esos electrones que han quedado, en este caso, libres, no se han logrado enlazar. Pero eso que genera en esta molécula, justamente como ya sabemos que los electrones tienen carga negativa, generan justamente una presencia de carga negativa en mayor probabilidad en esta zona. Por eso decimos, entonces acá hay como si dijéramos, ¿no? Acá hay una acumulación de carga negativa, ¿no? Ya, pero acá en esta zona, como no hay acumulación, significa que en esta zona se representa como si hubiese una acumulación de carga positiva, ¿no? O sea, este hecho indica que la molécula es polar, se ha polarizado en cuanto a las zonas donde se manifiesta esa presencia de carga, ¿no? Entonces, por eso le decimos también molécula polar, ¿de acuerdo? Y debido a ese carácter, ¿no?, de, de la carga eléctrica, esa molécula polar, digamos, reacciona, por decirlo así, ¿no? Reacciona ante la presencia de cuerpos electrizados, ¿no? Como lo habíamos visto, ¿no?, en la diapositiva anterior. Mira, si lo retrocedo acá, pues, ¿no? Esas moléculas polares, ya ante la presencia de este cuerpo que ha sido electrizado, ¿no?, entonces ahí manifiesta esa interacción, bueno, ¿no? Se evidencia esa interacción ya, y es por eso que el chorrito de agua se logra desviar. Ahora, alguien se preguntará, ¿no, profe? ¿En los trocitos de papel qué ocurre entonces también? También se manifiesta un reordenamiento. Lo que pasa es que hay sustancias, hay cuerpos que en cierta forma tienen facilidad, ¿no?, a nivel de los electrones para poder reordenarse, para poder, digamos así, moverse un poco a lo largo de perdón, a lo largo de su estructura, de su composición. Entonces, al tener esa facilidad de poder reordenarse, significa que ante la presencia de un cuerpo electrizado, estos se acumulan en cierta zona, ¿no? Y en este caso logran polarizar justamente esa molécula, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí se evidencia ya justamente ese proceso
de poder interactuar, y es por eso que esos papelitos son atraídos hacia el globo, ¿ya? Ahora, no todos los cuerpos manifiestan ello, ¿no? Porque alguien, quizás uno te diga, ah, profe, entonces yo froto el globito y lo pego a cualquier objeto o lo acerco a cualquier objeto pequeño y este va a ser atraído. No, no necesariamente se da, pues. Imagínate qué ocurre si tienes un trocito de plástico, ¿no? Y lo acercas, lo frotas el globo, lo acercas al trozo de plástico, quizás estos ni se adhieren, ¿no? Inclusive en algunos casos, ¿no? Algunos trocitos de madera, ¿no? Bueno, podemos realizar la experiencia y vas a ver que no, no todos, ¿no? Evidencian una manifestación de interacción, ¿no? Ya va a depender, ¿no? Del motivo también, ¿no? De qué material sea, ¿no? Entonces, tendríamos que ver de las características eléctricas propias del dicho material, ¿no? Bueno, ya a nivel macroscópico tendríamos presente esto, ¿no? Perdón, chicos, perdón. Ya, en el estado natural, en forma natural, los cuerpos, ¿no? Tenemos presente que los cuerpos presentan una neutralidad, por decirlo así, ¿no? En su estado natural. ¿A qué nos referimos con una neutralidad? Nos referimos que a nivel de cargas, cuando un cuerpo está eléctricamente neutro, significa que hay un equilibrio, o sea, una igualdad entre el número de protones y el número de electrones, ¿ya? Ahí lo tenemos presente, pero eso en forma natural, decimos, ¿no? Para un cuerpo. Entonces, este cuerpo no está electrizado, este cuerpo presenta justamente, ¿no? Un cierto equilibrio a nivel de cargas, es decir, una igualdad, ¿no? Entonces, los cuerpos eléctricamente neutros, ¿no? No cargados o no electrizados, se les da ese nombre. Estos cuerpos eléctricamente son neutros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dicen un cuerpo eléctricamente neutro, tú tienes presente que el número de protones es igual al número de electrones. Ya, pero ¿qué ocurre si ya queremos que este cuerpo ya no esté neutro? ¿Qué ocurre si ya hay un desbalance entre el número de electrones y el número de protones? ¿No? Ah, entonces acá, en este caso, ya tendríamos cuerpos electrizados, bueno. Pero ten presente que cuando los cuerpos están neutros, entre ellos no se evidencia la interacción, ¿no? O sea, no hay manifestación externa de la carga eléctrica. Es justamente lo que te decía, ¿no? Si el globito no lo frotábamos y lo acercábamos al chorro así, tal como estaba, sin frotarlo, ese globito no atraía el chorro de agua o no atraía los papeles, pues, ¿no? Correcto, entonces ahí diremos ese globito quedaba eléctricamente neutro, pero no se manifestaba justamente esa carga eléctrica a nivel externo, ¿no? Esa propiedad llamada carga eléctrica a nivel externo no se manifestaba. ¿Por qué? Porque no veíamos justamente una desviación, una interacción, una atracción propia, ¿no? De un cuerpo hacia el otro, ¿no? Entonces, a nivel macroscópico, diríamos, ¿no? Ah, ese cuerpo está eléctricamente neutro, ¿no? Ya, pero si nosotros frotamos el cuerpo con otro material, logramos alterar ese equilibrio, ¿no? Uno ganan electrones y otros pierden electrones. Ya, acá, cuando decimos lo frotamos y alteramos ese equilibrio, quiere decir que va a haber transferencia, quiere decir que esos cuerpos van a transferir carga eléctrica, pero ¿quién, quién de esas cargas o quién de esas partículas es la que se transfiere, ¿no? ¿Quién de esas partículas que hemos mencionado, protones y electrones, son las que se logran transferir? Creo que tu respuesta es inmediata, ¿no? Por lo que ya conoces, lo que has leído, dirías, bueno, lo que se logran transferir son los electrones, ¿no? Claro, por propio conocimiento dirías, profe, pero los protones, cargas positivas, están en el núcleo, fuertemente ahí, ¿no? Unidos, ligados, ¿no? A los neutrones. O sea, no podríamos decir, que el protón es arrancado del núcleo y sale, ¿no? Si el protón es arrancado del núcleo, hablamos de una desintegración a nivel, ¿no? O una alteración a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, eso no se da. Los que tienen justamente facilidad
para poder movilizarse son los electrones. Pues en estos procesos de electrización, ¿no? Cuando frotamos los cuerpos, los que tienen esa facilidad para poder movilizarse, para poder, digamos, pasar de un cuerpo a otro, son los electrones, no los protones, ¿ya? Entonces, estos electrones son los que se movilizan. Entonces, por eso decimos ahí, ¿no? Cuando ya logramos alterar ese equilibrio, decimos que quizás ese cuerpo ha ganado electrones o ha perdido electrones, ¿no? Claro, uno de ellos debe ganar electrones y el otro pierde una vez que lo frotamos. Y por eso se logra el desequilibrio, ¿no? Y uno de ellos ahí queda electrizado, ¿no? Bueno, cada uno de ellos quedaría electrizado, ¿no? Es decir, los cuerpos que han sido frotados, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si veo que ya no hay una igualdad entre protones y electrones, ¿qué diría? Estos cuerpos están electrizados, pues, ¿ya? Ya no están neutros, están cargados, ya, ¿no? Tienen carga eléctrica. Entonces, eso lo resumimos con mencionarlo como cuerpos electrizados, ¿ya? Y una vez que estos cuerpos están electrizados, ya se evidencia justamente ese fenómeno de interacción, pues, ¿no? Ese hecho de la interacción, ya se manifiesta ello. ¿Y por qué? Porque esa carga eléctrica, esa propiedad se manifiesta ya a nivel externo, ya se evidencia a nivel externo ya. ¿De acuerdo? Entonces diremos acá que estos cuerpos ya han sido electrizados, ¿ya? Entonces, ahí debes tener presente que cuando un cuerpo se electriza, se da debido a la transferencia de electrones. Puede ser que gane electrones o pierda electrones, y ahí diremos que ese cuerpo que estaba neutro ha quedado electrizado, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, a partir de ahí, diríamos, ¿no? Ya, pero ya tenemos ya sabemos qué es la carga eléctrica, ¿no? Hemos dicho que es esa propiedad inherente, esas partículas fundamentales, como son, ¿no? El electrón y el protón. Pero ahora, ¿cómo se mide? O sea, ya, ¿qué usamos, ¿no? Que necesitamos una magnitud para poder medir ello, ¿no? Así como decíamos, ¿no? A veces usamos una magnitud, definíamos una magnitud, ¿no? Física para poder medir la longitud, ¿no? Ah, bueno, indicamos una unidad de medida, ¿no? El metro. Para medir el tiempo, ah, ya, entonces una magnitud con la cual medimos el tiempo, ¿no? Para medir la cantidad de movimiento se define, ¿no? A una magnitud vectorial, ¿no? Con la cual medimos justamente la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿no? Pero de manera vectorial, asociada al movimiento de esos cuerpos. Ya, pero en este caso lo que quiero medir es esa carga eléctrica, esa propiedad llamada carga eléctrica. Ya, y entonces, esa propiedad llamada carga eléctrica va a tener justamente una definición en cuanto a lo que viene a ser su magnitud, ¿no? Y esa magnitud con la cual vamos a medir esa carga eléctrica le vamos a llamar esto, cantidad de carga eléctrica. Y por ahí, bueno, sale la curiosidad y diría, ¿no? ¿Y por qué le dicen cantidad? Claro, porque ten presente que los que se transportan de un cuerpo hacia otro, ¿no? Cuando queda electrizado, los que se transportan son los electrones. Entonces podría decir ya, ¿qué cantidad de electrones pasó de un cuerpo a otro? ¿Qué cantidad de carga eléctrica, ¿no? Se ha transferido? Entonces por ahí va justamente esa idea, ¿no? Ahora, no es que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? Ah, profe, los electrones son los que pasan y la cantidad de carga eléctrica siempre se calcula, ¿no? Como el número de electrones que ha sido transferido por la carga del electrón, ¿no? No es que a alguien se le haya ocurrido. Bueno, esto de acá se definió y se tuvo presente a partir justamente de un experimento, ¿no? No sé si ustedes han leído, es el llamado experimento de la gota de aceite, ¿no? Realizado por Millikan, ¿no? Él justamente verificó que la cantidad de carga que adquieren los cuerpos, ¿no? Siempre, cuando se electrizan, siempre es un múltiplo, ¿no? Es un múltiplo entero de una unidad mínima de carga eléctrica. Y esa unidad mínima de carga eléctrica, él midió un valor, detectando que ese es el mínimo valor de carga que adquieren esos cuerpos. Y a esa cantidad de carga indicó, esa es la carga del electrón, ¿no? La mínima unidad de carga eléctrica negativa
que adquieren los cuerpos, esa venía a ser la carga del electrón, ¿no? O sea, determinó que era siempre un múltiplo, ¿no? De un valor, de un mismo valor, ¿no? Entonces ahí se habla ya de la ley de la cuantización de la carga eléctrica, ¿no? Bueno, se estableció ya a nivel del sistema internacional de unidades de medida, se estableció en unidades de Coulomb, ¿no? Acá lo indicamos de esta manera, ¿no? La cantidad de carga eléctrica es aquella magnitud escalar que mide la carga eléctrica, ¿no? A escala macroscópica. Indica el grado de electrización de un cuerpo, ¿no? O sea, el grado de electrización, cuánto ha sido electrizado dicho cuerpo, ¿no? Unidad de medidas, como les decía, en el sistema internacional está en Coulomb, ¿ya? Bueno, experimentalmente se determinó esto, ¿no? La carga de un protón que tenía este valor, 1,6 por 10 a la menos 19, es lo primero que se logró determinar años posteriores, años después, mediante el experimento de la gota de aceite, ¿no? Realizado por Millikan, justamente determinó que la carga que adquirían esas gotas de aceite que habían sido electrizadas, ¿no? Era siempre un múltiplo, ¿no? Entero de una mínima cantidad de carga. Y esa cantidad de carga que determinó, la mínima, era esta, ¿no? Aproximadamente, claro, este valor, ¿no? Y bueno, determinaron ahí justamente que estos cuerpos que habían sido electrizados cumplen la ley de la cuantización, ¿no? Por eso decimos que están cuantizados la carga eléctrica, porque lo que ganan o lo que pierden siempre es un múltiplo entero de esta cantidad de carga elemental, ¿no? ¿Ya? Bueno, es la mínima porción, ¿no? La mínima porción de carga eléctrica, le llamamos carga elemental, y a partir de ahí ya aparece la ley de la cuantización, ¿no? Bueno, ahí nos dice, ¿no? Como la carga neta de un cuerpo está definido por el número de electrones que tienen exceso o defecto, la cantidad de carga del cuerpo siempre es un múltiplo de la cantidad de carga de un electrón, ¿ya? ¿No? Y esto quedó verificado, o sea, fue determinado mediante el experimento de la gota de aceite, como os decía, ¿no? Y no es que a Millikan se le haya ocurrido de la noche a la mañana. Él, personas también anteriores realizaban experimentos, pero no con gotitas de aceite, sino con gotitas de agua, ¿no? Lo que pasa es que utilizaban lo que llamamos, él le llaman un pulverizador. Es como si te dijera ahorita un spray, ¿no? Tú utilizas ¿no? En los sprays ahora para echar alcohol, ¿no? Ahí le llaman así un pulverizador, ¿no? Esas gotitas de aceite que iban siendo electrizadas ingresaban a una zona donde había un campo eléctrico, ¿no? Y entonces lo que él observaba por un microscopio era ese destello de la gota de aceite, es como si vieras este puntito rojo que estoy moviendo ahorita y esa gotita él lo veía así caer, ¿no? Lo veía caer, 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 y iba midiendo, iba variando los campos eléctricos que se generaban en el interior de esa cámara y en lo cual buscaba justamente que esas gotitas queden en equilibrio para poder determinar justamente con los conocimientos que ya se tenían, ¿no? Verificar cuál era esa cantidad de carga de esas partículas. La otra forma era medir el tiempo, ¿no? O sea, iban descendiendo y medían el tiempo, cuánto tiempo pasaba entre una marca y otra que él realizaba, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces lo que él realizó fue un estudio, ¿no? En experimental, ¿no? Que no duró, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? La pasó varios días, varios tiempos ahí realizando, ¿no? Variando, ¿no? La forma del experimento, ¿no? Entonces, ya ahora se verifica y se tiene presente esto, ¿no? La ley de la cuantización. Bueno, posteriormente se verificó nuevamente ese experimento, se verificó, sí, mediante, ¿no? Ello que es correcto, ¿no? Es correcto el resultado al cual se había llegado, ¿no? Que la cantidad de carga de un cuerpo que es electrizado está cuantizada, ¿no? Entonces cumple. Esta es la ley de la cuantización, como me indica también tu compañero por ahí, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo es frotado, puede ser que gane o pierda electrones, dependiendo justamente de en este caso, de su propiedad, de su
particularidad de dicho material, ¿no? Si tiene tendencia a ganar electrones o tiene tendencia a perder electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces acá le ponemos, ¿no? Más menos el número de electrones que han sido transferidos por el valor absoluto de la carga de un electrón. ¿Ya? Menos, bueno, si gana electrones, gana carga, si gana electrones está ganando carga eléctrica negativa, pues, ¿no? Si pierde electrones, ¿no? Si pierde electrones, pierde carga eléctrica negativa. ¿Eso qué significa? Que predomina lo positivo, por eso le ponemos más, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos la ley de la cuantización de la carga eléctrica. Eso debemos tenerlo siempre presente. Ahora, la ley de la conservación de la carga eléctrica. Tenemos presente que cuando enunciamos esta ley, nos estamos refiriendo justamente a lo que estábamos mencionando desde un inicio, ¿no? En el proceso de electrización. Mira, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. ¿Qué habíamos dicho? Se transfiere, ¿no? Claro, hemos dicho que un cuerpo se electriza, ¿no? Hemos mencionado y eso porque ha habido transferencia de carga eléctrica. Ahora ya sabemos que hay transferencia de electrones, bueno, ya puede ser que ha ganado electrones o ha perdido electrones dicho cuerpo. Entonces ahí decimos, ¿no? Solo se transfiere ello. Es decir, en todo proceso de electrización, la cantidad de carga total se conserva. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? A esto. Mira, la suma de cargas al inicio es igual a la suma de cargas al final. Cuando tú electrizas un cuerpo, tendrías presente esto, por frotamiento, ¿no? Una forma de electrizar es esto, por frotamiento. Si solo hay transferencia de carga entre estos dos cuerpos, entre la seda y el vidrio, ¿no? Si se da la transferencia de carga entre ellos, si uno de ellos queda electrizado con una carga más Q, una cantidad de carga más Q, el otro tendría que estar electrizado con una cantidad de carga menos Q, siempre y cuando que al inicio ambos estaban neutros, pues, ¿no? O sea, si al inicio ambos cuerpos estaban neutros, al inicio ambos cuerpos estaban eléctricamente neutros, una vez que lo hemos frotado, se han electrizado, ¿no? Pero uno con carga positiva y el otro con carga negativa, de tal manera que si yo sumo la cantidad de carga que tienen al inicio y la cantidad de carga que tienen al final, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Si al inicio estaban neutros, al sumar me va a dar cero. Si al final, ¿no? Se han electrizado, pero como se ha dado transferencia entre ellos dos, entonces al sumar también me debe dar cero, lo que era al inicio, bueno, estaban eléctricamente neutros. ¿Y por qué deben sumar lo mismo? Porque solo ha habido transferencia de carga entre ellos dos, pues. Es decir, los electrones, simplemente una cierta cantidad de ellos han pasado de uno de los cuerpos hacia el otro. Entonces no se ha creado nuevos electrones, no se han destruido electrones, no, simplemente se han reordenado, se han transferido de un cuerpo hacia otro, ¿no? Entonces por eso mencionamos, ¿no? Esa ley de la conservación, ¿ya? Suma de cargas al inicio es igual a suma de cargas al final, ¿correcto? Bueno, este es uno de los procesos de electrización. El otro proceso de electrización, también por contacto, es por inducción, ¿no? En este caso, mira, se acerca una varilla electrizada a esta esferita, digamos, se reordenan los electrones, ¿no? Supongamos que es una esferita metálica, se reordenan los electrones, son atraídos, ¿no? En este caso, para esta zona. Como la barrita tiene carga negativa acá, ¿no? Y esta zona es la que me acerco a la esferita, eso significa que los electrones que estaban acá distribuidos se van a alejar para esta zona debido a la presencia de esta carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre? En esta zona se queda una deficiencia de cargas, ¿no? Negativas, porque las cargas negativas están distribuidas uniformemente. Pero como les dije, ¿no? Consideremos una esferita metálica, en el metal estos electrones rápidamente fluyen ante la presencia de esta carga negativa, ¿no? Entonces, este positivo y negativo se atraen, pero cuando hacen contacto, ¿qué ocurre? Hay transferencia de electrones de un cuerpo hacia el otro, ¿no?
cuando entran en contacto hay transferencia de electrones y al final, ¿qué ocurre con este cuerpo? Como ganó electrones, queda electrizado ya, queda electrizado, ¿no? Entonces ahí se ha dado el proceso de inducción. Inducción decimos cuando se genera un reordenamiento, ¿no? Se induce justamente a la acumulación de carga en una zona, ¿no? De dicho cuerpo. Finalmente, si nosotros entregamos electrones a ese cuerpo, o si mediante otro cuerpo le entregamos electrones o descargamos esos electrones, le quitamos esos electrones, diremos que ese cuerpo finalmente queda electrizado, ¿no? Entonces, ese es el proceso de inducción. Y bueno, el proceso de radiación no es debido a la incidencia de la radiación sobre las superficies de un medio, ¿no? Un material conductor o semiconductor, ¿no? Y en ese proceso, debido a la radiación, estos cuerpos pierden electrones, o sea, los electrones son arrancados de su superficie, los electrones van movilizándose, ¿no? Hacia otro cuerpo. Entonces, en ese proceso, decimos, se ha generado justamente la electrización, ¿no? Acá ya específicamente hablamos de flujo de cargas eléctricas, pues, ¿no? Diríamos de electrones, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces es otro proceso en el cual se realiza la electrización, ¿no? Por radiación, ¿ya? Bueno, y de acuerdo al material también que se utiliza, ¿no? Por eso a veces, no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? También que hay determinados materiales ¿no? Que se utilizan para justamente tratar de, digamos, de reducir esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos, ¿no? un auto y debido a la radiación que incide sobre este auto, el material del que está hecho logra electrizarse? Ah, bueno, entonces se producirían pronto, ¿no? Descargas eléctricas, ¿no? Ya, pero hay materiales, o digamos hay pintura, hay cierto, ¿no? Materiales que son justamente, ¿no? Fabricados para poder conservar o para evitar justamente en mayor medida estos procesos, ¿no? ¿Ya? Digamos, a modo de comentario más que todo ello, ¿ya? Entonces, por el proceso de radiación también se producen, ¿no? Transferencia de cargas, específicamente movilización, pues, ¿no? ¿Ya? Y esto ustedes lo conocen como el efecto fotoeléctrico, pues, ¿no? Que lo ven ya más adelante. ¿Ya? Ya. Bueno, lo que sigue es ver justamente las leyes, ¿no? A ver, las leyes de la electrostática. En este caso, básicamente es una descripción, ¿no? Dos aspectos son. En un primer caso es una descripción, ¿no? De lo que está sucediendo. Esa es la ley cualitativa, ¿no? Lo que conocemos la ley cualitativa. Nos describe básicamente, ¿no? Qué es lo que ocurre en función a la cantidad de carga que tiene, ¿no? Cada cuerpo, pero específicamente, ¿no? Si está electrizado positivo o negativo. A ver, ¿qué debemos tener presente acá? ¿No? Las partículas con signos iguales se repelen y las partículas con signos opuestos se atraen, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? O sea, es una descripción de lo que se presenta. Si dos cuerpos están electrizados, hay dos opciones. Si no me dicen cómo están electrizados, tengo estas dos opciones. Si están electrizados de igual signo, diría que se repelen. Si están electrizados de signos opuestos, se atraen. Ya, entonces esto es lo que nosotros podríamos evidenciar, ¿no? O sea, si electrizamos dos esferitas, ¿no? Digamos de tecnopor, y observamos que estas esferitas se atraen, dirías, ah, entonces se han electrizado de signos opuestos, porque vemos, evidenciamos que se atraen, ¿no? Si evidencias que esas esferitas de tecnopor, luego de ser electrizados, observas que se repelen, ¿no? Entonces dirías que tienen igual signo de electrización, ¿no? Entonces, ahí básicamente estamos describiendo, ¿no? Describiendo qué es lo que se manifiesta, ¿no? Si se atraen o se repelen. En función a eso indicamos ¿no? Cómo están electrizados. Si están electrizados de igual signo o de signos opuestos, ¿no? Bueno, ahora, de hecho esa interacción se hace más intensa, ¿no? A medida que aumenten esas cantidades de carga.
Y también va a tener presente, ¿no? Vamos a tener presente también la distancia. Influye, ¿no? Mientras están más separados, ¿no? A medida que los alejemos, la interacción entre ellos va a ser cada vez más débil. Entonces, en la segunda ley, la ley ya cuantitativa, ¿no? En la ley cuantitativa lo que vamos a hacer es ver justamente la medida de esa fuerza electrostática, ¿no? Y esa ley, bueno, también se le conoce como la ley de Coulomb, ¿no? Y Coulomb, mediante una balanza de torsión, determinó justamente este hecho, ¿no? De que la fuerza eléctrica, lo que estamos colocando acá, ¿no? Que la fuerza electrostática entre dos partículas electrizadas era directamente proporcional al producto de las cantidades de carga e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, ¿no? Que lo separa entre ellos, ¿no? Entonces, y bueno, escribió matemáticamente esto, ¿no? Esta es la fuerza, ¿no? Electrostática que determinó para partículas electrizadas, o sea, para cuerpos pequeños, de dimensiones bien pequeñas, ¿no? Entonces, esta es la ley, ¿no? Bueno, lleva su nombre, ¿no? Ley de Coulomb, ¿ya? Y bueno, ahí está el enunciado. Básicamente ello. Como les decía, este proceso lo determinó, ¿no? De manera experimental mediante el uso de la balanza de torsión. Ahora, esta fuerza electrostática es igual a una constante, ¿no? Por el producto de la carga Q1, Q2 sobre esta distancia al cuadrado, donde la constante eléctrica o constante de Coulomb también, ¿no? Ese valor de esa constante va a depender del medio donde estén justamente esas cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, en el aire vacío, esa constante tiene este valor, ¿no? 9 por 10 a la 9, ¿no? Se llegó a determinar de manera experimental ese valor de esa constante, ¿ya? Ahora, este de acá es sub cero, es la permitividad dieléctrica del aire, ¿no? O vacío. Bueno, en el aire vacío prácticamente son, ¿no? Iguales, ¿ya? Entonces, esta es la permitividad dieléctrica, ¿no? Entonces, del medio. Hablamos de un medio dieléctrico. Cuando hablamos de un medio dieléctrico, hablamos que el medio, o sea, el medio no es un buen conductor de cargas eléctricas o de corriente eléctrica, ¿no? A lo mucho el medio se polariza, ¿ya? Se polariza. Por ahí hablamos de un dieléctrico, ¿ya? Entonces, ahora, pero ¿qué ocurre si nosotros no tenemos en este caso, ¿no? Lo que viene a ser como medio el aire vacío, ¿no? No tenemos el aire vacío, tenemos por ejemplo agua o aceite, dentro de ese aceite tenemos justamente estas cargas, ¿no? Sumergidas, o dentro del agua tenemos estas cargas sumergidas. Entonces ahí el medio ya afecta. ¿El medio por qué? Porque cada uno de esos medios tiene sus propias características, ¿no? Asociados a cómo está su ordenamiento a nivel molecular de sus cargas propiamente. Entonces el medio ya afecta en el proceso de interacción de estas dos esferitas que están electrizadas. Entonces para ese caso ya tenemos esto, la constante, ¿no? Eléctrica del medio sería el valor de la constante en el aire vacío dividido entre la permitividad dieléctrica del medio, ¿no? Permitividad eléctrica relativa, dieléctrica relativa al medio, ¿no? Es su m. Bueno, L es mayor que 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estos casos son justamente que nosotros vamos a usar ya este valor. ¿Qué ocurre si me dices dos esferitas, ¿no? Por ejemplo esto. Por ejemplo esto, ¿no? Me dicen, estos están sumergidos dentro de un determinado líquido donde el medio, donde la permitividad dieléctrica relativa al medio, me dicen que vale, a ver, 3. Entonces, si tú vas a hallar esta fuerza eléctrica, lo único que vas a hacer es esto. O sea, por expresión sería la constante del medio, producto de cargas, ¿no? Producto de cargas en valor absoluto, cada uno. Le he puesto, bueno, con minúscula, ¿no? Acá está con mayúscula ya. Sobre la distancia al cuadrado. Pero ese K del medio tú lo vas a reemplazar
como el valor de la constante, ¿en dónde? En el aire vacío, pero dividido ¿entre quién? Entre esa permitividad dieléctrica relativa. O sea, si me dan de dato que esa permitividad vale 3, entonces lo divido entre 3 nada más, ¿no? O sea, esto sería N. Y lo demás sigue igual, sigue reemplazando lo mismo, ¿ya? Sigue reemplazando lo mismo. O sea, eso es lo único que debemos hacer, ¿correcto? Eso es lo que debes tener presente, ¿ya? O sea, ahí debemos considerar, ¿no? Cuando ya nos dan en otro medio que es diferente al aire vacío, debemos tener presente que esa constante eléctrica cambia, ¿ya? Cambia su valor, ¿de acuerdo? Ya, bueno, y quedaría así, bueno. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, quedaría la expresión así, de esta forma, ¿ya? Eh, bueno, entonces, en este caso, ¿no? En este caso, simplemente habría que tener presente, ¿no? ¿Cuál vienen a ser estos valores? Generalmente si te hablan de un medio, ¿no? O un medio dieléctrico distinto al aire vacío, lo único que te van a dar de dato es esto, el, para que tú lo utilices y determines, ¿no? De esta forma la nueva constante eléctrica, ¿ya? Eso es básicamente lo que te van a indicar de dato, ¿ya? O por ahí, generalmente nosotros trabajamos en el aire vacío. Los problemas a veces te van a dar problemas así, pero no te van a especificar el medio. Si no te mencionan nada del medio, ¿qué significa? Que estamos considerando el aire vacío, ¿ya? Y trabajo normal con este valor, ¿ya? En esos casos no te mencionan específicamente cuál es, ¿no? El valor, ¿ya? O digamos el medio, cuál es el medio, ¿no? ¿Ya? Ya, pero en este caso tenemos esas dos partículas que están electrizadas y están interactuando. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos más de dos? Tenemos tres, cuatro, cinco, ¿no? Claro, entre ellos hay interacción, propiamente debido a que cada uno de ellos está electrizada. Ya, pero ¿qué ocurre si yo quiero determinar la fuerza electrostática sobre uno de ellos? O sea, la fuerza electrostática total sobre uno de ellos únicamente. Bueno, ahí básicamente lo que vas a hacer es graficar de manera independiente la fuerza que cada una de ellas le ejerce, ¿ya? La fuerza que cada una de ellas le ejerce a esta partícula. Y finalmente, lo que haríamos es determinar la suma de esas dos fuerzas, o sea, una suma de fuerzas. Como vamos a sumar magnitudes vectoriales, significa que voy a realizar una suma vectorial, ¿no? Y vas a hallar la fuerza resultante, ¿ya? Como vemos acá. Entonces aquí tendríamos que la fuerza eléctrica resultante sobre esta carga sería la fuerza eléctrica debido a la carga 1 más la fuerza, perdón, debido a la carga 2 más la fuerza eléctrica debido a la carga 3. ¿Y qué hago finalmente? Una suma de vectores, ¿ya? Una suma de fuerzas, en otras palabras. Y voy a hallar esa resultante, ¿ya? Bueno, eso más que todo es, digamos, un aspecto ya de cálculo, ¿no? De suma de vectores. A ver, veamos esta aplicación. Nos dice, si la barra de 5 kilogramos está en equilibrio, determine la reacción por parte del piso, ¿ya? O sea, nos pide cuál es la fuerza que ejerce acá el piso sobre esa barra. Bueno, la cantidad de carga Q1 nos dan de dato, ¿no? 3 microcoulomb. La cantidad de carga Q2 también nos dicen que es negativo, menos 10 milicoulomb. Y el valor de la gravedad. Ya. A ver, tenemos eso. Entonces nos pide la reacción, el valor de esa reacción del piso. Entonces lo que primero debemos hacer es tener en cuenta el DCL, ¿ya? El DCL. Como no nos especifican en el texto, de hecho no nos especifican las carguitas, ¿no? De qué masa serán, ¿no? ¿Qué consideramos? ¿Qué les dije? Nosotros vamos a trabajar con partículas, o sea, cargas bien pequeñas, ¿no? Cuerpos bien pequeños, ¿ya? O podríamos decir acá hay dos esferitas electrizadas pero pequeñas, ¿no? Donde su masa prácticamente es despreciable, ¿ya?
Como no me especifican qué masa tienen cada uno de ellos, debo considerar justamente que son pequeñas, son de masa despreciable. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de ello, estudio esto como si fuera uno solo. La barra con esa carguita, ¿ya? Con esa esferita electrizada. Entonces lo considero como uno solo, como un solo cuerpo y realizo el DCL. Entonces tendríamos ahora sí que dibujar las fuerzas. Esta carga positivo al negativo lo atrae, entonces le ejerce una fuerza electrostática de atracción, así hacia arriba, ¿ya? La otra fuerza que dibujaría sería el valor, la fuerza de gravedad de dicha barra. Como su masa es de 5 kilogramos, la aceleración de la gravedad es 10, entonces su fuerza sería 50. Pero acá lo único que me falta dibujar, lo último que me falta dibujar es la reacción. Ya por teoría, por conocimiento de que este cuerpo está en equilibrio, ¿cómo debes dibujar esa reacción? A ver, ¿quién me lo indica? ¿Cómo debemos dibujar? ¿Hacia dónde lo debo graficar esa reacción? Si sabemos que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Hacia dónde lo dibujas? Ah, claro, paralela a las anteriores, me dice. Exacto. Si sobre este cuerpo hay tres fuerzas, pero dos de ellas son paralelas, ¿no? Y sabemos que él está en equilibrio, entonces la tercera debe ser paralela a las otras dos, ¿no? Paralela a las anteriores, ¿ya? Exacto, muy bien. Entonces, ahí debemos dibujar de forma paralela a las anteriores, y ahí está, mira. Si ellos dos son paralelas, la tercera también debe ser paralela a las anteriores. Y bueno, como la barra está apoyada sobre el piso, sería vertical hacia arriba, ¿no? Esa sería la dirección para la fuerza que debemos graficar. Ya, ahora sí, como ya tenemos este gráfico, debemos tener en cuenta que está en equilibrio. Eso significa que puedo aplicar la primera condición de equilibrio. Con ello, ¿no? Como está en equilibrio, diría que la suma de fuerzas hacia abajo es igual a la suma de fuerzas hacia arriba. Si reemplazas, tendrías reacción del piso más la fuerza eléctrica igual a la fuerza de gravedad. Cuestión de reemplazar nomás ya acá. Ya, el tema es hallar este valor de la fuerza eléctrica. Es lo único que me falta, ¿no? Entonces utiliza la ley de Coulomb, pues, y esta sería la expresión, ¿no? Se entiende que está en el aire vacío, ¿no? En el aire específicamente, ¿no? No nos especifican, sería en el aire. Entonces sería esta expresión. Constante producto de carga sobre la distancia al cuadrado. La distancia nos dan de datos, 3 metros. Hay que reemplazar nomás entonces todos los valores acá. Sería 9 por 10 a la 9. La cantidad de carga de uno de ellos es 3 micro Coulomb, ¿no? 3 micro Coulomb sería 3 por 10 a la menos 6. El otro es 10 milicoulomb, sería 10 por 10 a la menos 3. Y la distancia sería 3 elevado al cuadrado. Bueno, operando ya ahí, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría 30, ¿no? 30 newtons. Y ese sería entonces el valor de la fuerza. Finalmente hay que reemplazar ese valor en la ecuación 1. Si reemplazamos esta expresión en 1, ¿cuánto nos saldría la reacción? 20, ¿no? 20 newtons. Y ese sería ya el valor de dicha fuerza, ¿no? De esta reacción. ¿Ya? Bueno, como ven, no es, digamos, muy complicado. Es básicamente, en este caso, ¿no? Aplicar condiciones de equilibrio, ¿no? En algunos problemas tendremos que aplicar la primera, en otra condición de equilibrio, en otros la segunda condición de equilibrio, y quizás en otros problemas ambos, ¿no? De ser necesario. Ya. Veamos ahora el campo eléctrico. A ver, estos cuerpos que hemos venido estudiando, me retrocedo acá, ¿no? Nosotros ya evidenciamos, hemos dicho, ¿no? Sí, hay interacción entre ellos, interactúan y medimos o cuantificamos, ¿no? Esa interacción mediante esta magnitud vectorial llamada, ¿no? Fuerza eléctrica, ¿no? Correcto. Pero esa interacción, como ves, es una interacción a distancia, sin necesidad de que estos cuerpos entren en contacto, ¿no? Ya, es una interacción a distancia. Y entonces, ¿cómo así interactúan, no? Claro, dirías, bueno, se evidencia, ¿no?
en el fenómeno en sí, cuando se electrizan dos cuerpos, se evidencia que interactúan, pues, ¿no? Alguien dirá, diría eso, ¿no? Se evidencia, sí, es algo que se da. Ya, pero nosotros queremos ver ya y qué sucede, ¿no? O sea, ¿por qué se puede manifestar esa interacción sin la necesidad de que estos cuerpos entren en contacto? Entonces ahí ya aparece justamente, ¿no? La definición o la idea del campo eléctrico, pues. Entonces, para dar esa representación de por qué estos cuerpos interactúan a distancia, se tiene presente ya que cada uno de estos cuerpos presenta un campo eléctrico, ¿no? Bueno, antiguamente se decía, ¿no? Debe haber un medio, ¿no? Un medio que haga posible esta interacción, decían, ¿no? Ya, pero ¿quién era ese medio? Bueno, se tenía diversas ideas, ¿no? Así como decían para la luz, ¿no? La luz se propaga. ¿Por qué viaja la luz? Ah, porque hay un medio, ¿no? En el cual viaje y hablaba del éter en ese tiempo, ¿no? Entonces así decían también para el campo. Al campo también debe haber un medio, ¿no? En el cual justamente se manifieste esas propiedades, ¿no? De interacción, esas propiedades, ¿no? De la interacción entre cargas. Ya, pero en este caso se tiene presente un modelo en sí matemático. Cuando se estudia las matemáticas se habla ya de teoría de campos, pero específicamente esos modelos matemáticos que se utiliza, nosotros lo representamos o lo usamos para lo que viene a ser la medición, ¿no? Para la representación, en este caso, de este fenómeno. Y entonces ahí hablamos ya de la teoría de campo eléctrico, ¿no? Entonces, por eso mencionamos acá, ¿no? Para entender mejor el proceso de interacción entre cargas, debemos conocer el concepto de campo eléctrico. A ver, para tener una idea ya de estos campos eléctricos, a qué nos referimos, vamos a ver bueno, acá hay un pequeño video, a ver, lo voy a compartir, el sonido, me avisan si se escucha. A ver, vamos a observar esto, ¿ya? Tenemos dos cargas y ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí se escuchan, ¿no? Me avisan. A ver, observemos esto, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver, acá. Ya. tenemos dos cargas y ¡pam! Se atraen o se repelen al instante, sin que haya ningún Ah, contacto entre ambas. Una fuerza que no dista de la telequinesis de la ciencia ficción. Sin embargo, una nueva idea fue concebida, una nueva entidad que cambiaría nuestra comprensión de las interacciones físicas. La idea es simple. Podemos pensar que las cosas perturban el espacio que hay a su alrededor, dotándolo de propiedades. Una influencia que otros objetos pueden sentir. A esta influencia la llamamos campo. En nuestro caso eléctrico, coloquemos una carga positiva en el espacio y tomemos una carga de prueba, con valor la unidad, y pongámosla en otro punto. Debido a la interacción eléctrica, esta carga sufrirá una fuerza. Lo que hacemos es tomar esa fuerza y adjuntarla al punto del espacio donde estaba la carga. Si hacemos lo mismo con todos los puntos del espacio, obtenemos una especie de mapa que nos dice qué pasaría si ponemos una carga en ese punto. Este mapa es el campo eléctrico. Una forma de dibujar el campo sin tanto vector es usando las líneas de campo. Solamente trazamos líneas siguiendo la dirección del campo y voilà, tenemos las trayectorias que seguirían cargas positivas si las colocamos allí. Es importante decir que las líneas de campo parten de cargas positivas y acaban en las cargas negativas. Esto también ocurre en el campo magnético, donde las líneas parten del polo norte y mueren en el sur. El campo magnético se construye de forma parecida al eléctrico, solo que en vez de cargas, vemos cómo se orientan pequeños imanes. El campo es una idea tan extremadamente útil que los físicos creen firmemente en su realidad física. De hecho, es uno de los pilares en los que se sustenta la física moderna. ya, como les decía, bueno, me escuchan, ¿no? Ya, como les decía, justamente, ¿no? En función al poder explicar, poder entender por qué estos cuerpos interactuaban, ¿no? Sin la necesidad de que entren en contacto, se tiene justamente la noción, la idea ya de campo, ¿no? Y quien justamente ya, digamos, introduce esta noción, esta idea, que en sí en matemática utilizan, ¿no? Si alguno de ustedes estudia matemática y hablan de teoría de campos, ¿no? En general. Pero esas herramientas matemáticas, ¿no? Como vemos, lo utilizamos justamente en física para poder representar, ¿no?
estos fenómenos. Y entonces decimos que este campo eléctrico está asociado justamente a cada una de las partículas, con la cual justamente distorsiona, ¿no? El campo que lo rodea, ¿no? El espacio que lo rodea, se manifiesta alrededor de esas cargas electrizadas, ¿no? Distorsionando justamente el espacio que los rodea y manifestando su presencia mediante las interacciones, pues, ¿no? Debido a ese campo eléctrico, ¿no? Entonces ya evidencia de esas interacciones que se manifiesta, ¿no? A distancia, propio de ese campo que está rodeando a cada uno de los cuerpos electrizados, ¿no? Bueno, entonces acá tendríamos presente, ¿no? Que el campo que está asociado a esta carga positiva, ¿no? Lo evidenciamos la presencia de ese campo, ¿cómo? Al ver si interactúa con otro cuerpo electrizado, pues. Si hay interacción entre este cuerpo y él, entonces diremos, está presente acá el campo eléctrico, debido a esta carga Q mayúscula, ¿no? Entonces ahí colocamos, mira, ¿se manifiesta la interacción? Sí. ¿Qué significa eso? Que hay campo eléctrico acá, alrededor de esas cargas, ¿ya? Y es justamente el que hace posible, o digamos el intermediario para que se den estas, estas interacciones a distancias, ¿no? Entonces lo entendemos de esta manera, mira, el campo eléctrico es un medio, ¿no? Es un medio, o decimos materia no sustancial, que se asocia a las partículas electrizadas, ¿ya? Por eso te decía, está rodeando a él, ¿no? Y permite la transmisión de esas interacciones eléctricas, ¿ya? ¿Correcto? Se le asocia a cada partícula electrizada generando, ¿no? Una, digamos, una alteración de esas propiedades eléctricas a su alrededor, en ese espacio donde se encuentra, ¿no? Y de tal manera que se permite esa transmisión de esas interacciones eléctricas, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de campo eléctrico, ¿ya? Bueno, entonces, pero para medir ese campo, ¿no? Ya tenemos presente el campo eléctrico. Ahora, para medirlo en cada punto, debemos tener en cuenta ya que una forma de medir ese campo es mediante su intensidad, ¿no? O sea, vamos a ir midiendo en cada punto qué tan intenso es el campo. A medida que nos alejemos de ese cuerpo electrizado, tendríamos presente, ¿no? Si su intensidad aumenta o disminuye, ¿no? Bueno, la experiencia te dice que disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás, no? Porque si nosotros a él lo colocamos acá, más lejos, cuando está más lejos, ¿qué evidenciamos? Que interactúa, ¿cierto? Pero la interacción será cada vez más débil, por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? O sea, la fuerza es mucho menor a medida que lo alejemos. ¿Qué significa eso? Que como la interacción ahora es menor, más débil que cuando estaba acá, diríamos el campo es menos intenso entonces acá. A medida que me alejo, el campo es menos intenso. Entonces debo representar ahora una medida de esa intensidad del campo. Pero como está esa evidencia de la interacción presente, o sea, esa magnitud vectorial llamada fuerza electrostática, entonces la intensidad del campo también va a estar en función a una magnitud vectorial, ¿no? Por eso se define como la intensidad del campo como aquella magnitud vectorial que nos expresa la fuerza eléctrica que transmite el campo por cada unidad de carga. De esa manera se define. Es una magnitud vectorial, no te olvides, ¿eh? Magnitud vectorial que nos expresa la fuerza electrostática que transmite el campo por unidad de carga, ¿ya? Entonces la intensidad del campo en un punto ya queda definido matemáticamente de esta forma. Mira, sería, si la carga es positiva, a una carga Q minúscula positiva, ¿no? Lo repele, ¿cierto? Hay repulsión. Esta sería la fuerza electrostática, ¿ya? Entonces, acá tendríamos representado la intensidad del campo. Cuando la carga es positiva, la carga Q mayúscula es positiva, se define que la intensidad del campo tiene la misma dirección de esa fuerza, ¿correcto? Ahora, si la carga ahora es negativa, si esta carga es negativa, ¿no?
acá también la intensidad del campo tiene la misma dirección que la dirección de la fuerza. ¿Ya? Eso debes tener presente. Independientemente del signo de estas cargas, te das cuenta que se está definiendo que la intensidad del campo debe tener la misma dirección de esa fuerza electrostática. ¿De acuerdo? Ya, pero es porque acá estamos colocando cargas positivas, pues, ¿ya? Eso porque acá estábamos colocando cargas positivas, ¿ah? ¿Ya? Entonces, tendríamos ya presente acá la definición como la fuerza eléctrica dividido entre esta cantidad de carga, ¿ya? Por eso acá nos dice, no es la fuerza eléctrica que se transmite a una partícula electrizada por unidad de carga. Por eso le representamos mediante esta división. Unidades de medida, bueno, va a estar en Newton entre Coulomb, ¿no? En Newton, a ver, acá, entre Newton entre Coulomb. Ahora, la dirección de él, te das cuenta, mira, la dirección de él va a depender de la dirección de la fuerza, pero también del signo de esta carga, ¿no? Si él es positivo, ellos tendrán la misma dirección. Si él fuese negativo, la dirección sería contraria, ¿ya? O sea, va a depender de él en sí, si van a tener la misma dirección o dirección contraria, ¿ya? Pero eso para conocer en sí la dirección de la fuerza y del campo, ¿no? Pero ahorita lo que más me interesa va a ser esto. ¿Cómo representar la intensidad del campo en un punto debido a una carga positiva o debido a una carga negativa? Eso es lo que más nos va a interesar ahorita, ¿ya? Porque lo otro sí lo podemos, digamos, dibujar a partir de esta definición, pues. Entonces, como módulo ya, como módulo de la intensidad nos quedaría eso, sería la constante por la cantidad de carga en valor absoluto sobre esta distancia elevado al cuadrado. Bueno, la distancia sería L. Solo reemplazas acá, pues, solo reemplazas la fórmula de la ley de Coulomb. Al reemplazar la ley de Coulomb, se simplifica esta cantidad de carga, Q minúscula, y quedaría esta expresión, ¿ya? Pero eso ya es en módulo, en módulo. Ahora, para indicar justamente la dirección, ¿no? Acá decimos, ¿no? Por definición, la dirección del vector intensidad es la misma que la dirección de la fuerza eléctrica, pero sobre partículas positivas. A esta partícula positiva se le da el nombre de carga de prueba, porque mediante esta carga de prueba positiva se evidencia la presencia del campo eléctrico, ¿no? Si sobre él hay una fuerza de repulsión o atracción, entonces decimos sí, hay un campo eléctrico acá, ¿ya? A él siempre a las cargas, en este caso se le da el nombre de carga de prueba y siempre se le indica como carga positiva a esa carga de prueba, ¿ya? Ya, pero en general, ¿cómo veo la dirección del campo? Mira, para dibujar la dirección de esta intensidad tendría presente esto. Si la carga que genere esa intensidad en este punto es positiva, su intensidad lo dibujo saliente. Si la carga que genere esa intensidad en este punto es negativa, entonces la intensidad lo dibujo entrante. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, acá, mira, si tengo esta carga positiva, la intensidad acá, ¿cómo lo dibujo? Saliente. Saliente de la carga, así, hacia afuera de la carga. Él también es positivo. ¿Cómo dibujo acá su intensidad? Saliente. Él también es positivo. ¿Cómo dibujo acá su intensidad? Saliente. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si por acá hubiese aparecido una carga negativa? Ah, entonces para las cargas negativas su intensidad lo dibujo entrante. Ahí está, para cargas negativas su intensidad lo dibujo entrante hacia la carga, ¿ya? Y para cargas positivas lo dibujo saliente. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, cuando tenemos ya un sistema de partículas, ahí diríamos, ¿no? Bueno, pero para cada uno puedo representar su campo, es lo que acabamos de ver. Cada uno presenta su campo eléctrico. Pero como los tres están, ¿no?, cercanos a este punto, pues, en esta región, en esta zona,
Entonces, hablaremos acá de un campo total, pues, de una intensidad de campo resultante en el punto P, debido a la presencia de ellos tres. Ya, y para tener presente ello, aplicamos el principio de superposición, o sea, tomamos de manera independiente, ¿no?, la intensidad de cada uno de ellos en este punto, y al final lo superponemos, ¿no? Y es decir, matemáticamente implica realizar una suma de vectores, pues, ¿ya? Positivo, saliente, cantidad de carga positivo, saliente, cantidad de carga positivo, saliente. Ahí está la intensidad de campo, ¿ya? Pero como quiero hallar la intensidad total en P, significa que aplique una suma vectorial. Una de las formas es acá, representándolos mediante el método del polígono. Y ahí tendríamos la intensidad total, ¿no?, dibujado en el punto P. Esa sería la intensidad total. ¿Ya? Entonces, acá sumas simplemente de manera vectorial. Pero ten cuidado al momento de indicar la dirección de esas intensidades, ¿ya? Acuérdate nuevamente, para cargas positivas salientes, para cargas negativas son entrantes. Ya. Entonces, pasemos a una aplicación. A ver acá, nos dice, hay el módulo de la intensidad del campo eléctrico resultante en P. Te pide acá, en el punto P, determine la intensidad del campo eléctrico total, ¿no? O resultante, te dicen, ¿no? Por ahí alguien preguntará quizás, ¿no? ¿Siempre me van a decir la intensidad de campo resultante? No, suficiente que te digan, determine la intensidad en el punto P, la intensidad del campo en el punto P. Suficiente que nos digan eso, se entiende que se está refiriendo a la intensidad resultante, pues, ¿no? A la intensidad del campo total, ¿no? ¿Ya? No necesariamente te tienen que indicar esto, intensidad resultante, ¿ya? A ver, como queremos esa intensidad en el punto P, tendríamos que ver la intensidad de cada una de las cargas, pues, ¿no? Mira, pero para indicar la intensidad de cada uno de ellos, debo primero tener en cuenta si es positivo o si es negativo, ¿no? Acá vemos que una de ellas es positivo y el otro es negativo. ¿Y para qué me ayuda esos signos? Acuérdate que nos ayuda para poder dibujar la intensidad, ¿no? Si es saliente o es entrante. A ver, practiquemos entonces acá. ¿Ya? Ahí indicamos, ¿no? Graficamos los vectores de intensidad del campo eléctrico en P debido a las partículas electrizadas 1 y 2. Primero hay que dibujar la intensidad en el punto P. Y no te olvides de los signos. A ver, practiquemos primero. Por ejemplo, en el punto T. Si yo quiero graficarlo en el punto T debido a esta carga 1 que es positivo, ¿cómo sería? Saliente, ¿no? Mira, él es positivo, saliente. Lo dibujo así, saliente. Bueno, a veces también decimos, ¿no? Radial saliente, ¿no? Claro, porque está a lo largo de esta línea radial, ¿no? Para esta esferita. Ejemplo, si quiero dibujarlo acá en el punto M para la carga 1, igual dirías radial saliente hacia afuera. Ah, entonces en punto M lo dibujo así, saliente. ¿Te das cuenta? Cargas positivas, saliente. Entonces en el punto P sería así, saliente también. ¿Ya? Sería así, a lo largo de esta línea, pero saliente. Ya has dibujado entonces para el punto P. Ahora para lo que viene a ser la carga 2. A ver, practiquemos primero. En el punto B, ¿cómo lo dibujaría si es negativo? Debe ser entrante, ¿no? Como debe ser entrante, entonces lo dibujamos así, apuntando hacia la carga por ser negativa. A ver, uno más ya. En el punto C, como es negativo, él debe apuntar hacia la carga. Entonces lo dibujo así, entrante. ¿De acuerdo? Entrante. Debe apuntar hacia esta carga negativa. Ah, entonces con ello ya diría, fue en el punto P, debo dibujar entrante, apuntando hacia esa carga. ¿Cierto? ¿Ya? Con esto ya creo que ya no te olvidas, ¿no? Si es negativo, ¿cómo lo dibujo? Entrante, apuntando hacia dicha carga. ¿Correcto? A lo largo de esa línea. Como ya hemos dibujado ambos, vemos que ambos son perpendiculares, ¿no? Entonces, si necesito hallar la intensidad total en P, o la intensidad en P, ¿no? De ese campo, simplemente debería aplicar teorema de Pitágoras acá, debido a que son perpendiculares. Pues necesito hallar el valor de cada uno, pues, para poder aplicar ese teorema ya, ¿no? Entonces hallemos cada uno.
La intensidad de 1 sería la constante por la cantidad de carga Q1 sobre esta distancia. Para la carga 1 sería esta la distancia. Esta sería la distancia que debo reemplazar acá y elevarlo al cuadrado, ¿ya? Ya, pero esa distancia lo vamos a hallar de la figura geométrica que vemos acá, pues. ¿Cuánto sería la distancia? Si vemos un triángulo de 37 y 53, él sería como 3, como 5 la hipotenusa y acá como 4, ¿no? De longitud. Pero como la hipotenusa es 0,5, entonces acá sería 0,3, ¿no? Y por acá sería 0,4 metros, ¿cierto? Y entonces, acá sería 0,3. 0,3 y el 0,4. Ya está. Ya tenemos entonces la distancia, reemplazamos. Constante 9 por 10 a la 9, la cantidad de carga 1, 9 micro, o sea 9 por 10 a la menos 6. Y la distancia 0,3, 3 por 10 a la menos 1, pero elevado al cuadrado. Bueno, operando ya, ¿cuánto nos queda? Operando nos queda 9 por 10 a la quinta, ¿no? Ya, lo mismo hacemos para la intensidad 2. Ya tenemos todo, la distancia ya lo hemos hallado, mira, 0,4, ¿no? Hay que reemplazar nomás. Sería constante por carga, 16, ¿no? Por 10 a la menos 6, en valor absoluto, no te olvides, acá no le reemplazas el signo, ¿eh? Está en valor absoluto. Sobre esta distancia, 4 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado, 16 se cancela y te quedaría 9 por 10 a la quinta también. Bueno, ambos te salieron 9 por 10 a la quinta, ¿no? Ya, pero vas a aplicar teorema de Pitágoras acá. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras ya te sale 9 raíz de 2 por 10 a la quinta, ¿no? Newton entre Coulomb. Ya, esa sería entonces la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces chicos, acá no se olviden, creo que ya lo hemos recordado, ¿no? En algunos casos. En algunos casos ustedes ya lo han recordado al ver esto, las cargas positivas, cómo es cómo dibujo la intensidad, para cargas negativas, cómo dibujo la intensidad, ¿no? En otros casos quizás primera vez ven este tema, entonces ya lo están teniendo presente, ¿ya? Ahí cómo dibujar ese vector intensidad. Ya, a ver. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, en función a poder, ¿no? ¿No? En función a poder representar ¿no? a ese campo eléctrico, surge también la idea, ¿no? Es cierto, la carga eléctrica, ¿no? Un cuerpo está electrizado, presenta carga eléctrica, se manifiesta en la interacción, ya, pero hemos introducido la idea del campo, ¿no? El campo es aquel, ¿no? Digamos, materia no sustancial que rodea esa partícula y que mediante la cual se manifiestan, ¿no? Las interacciones con otros cuerpos electrizados a su alrededor. Evidencia, ¿no? O es la que hace posible esa interacción a distancia, a nivel eléctrico, ¿no? Ya, pero al tener en cuenta esa idea, nos falta algo ahí, ¿no? Nos falta tener una imagen o una representación geométrica, porque muchos siempre tenemos esa idea, ¿no? Bueno, está el campo, evidencio, lo manifiesta ahí, ¿no? Por los efectos, ¿no? Por los efectos de interacción. O alguien diría, no, profe, acerco el globo que está electrizado, lo acerco entonces a mi cabello y mi cabello se eriza. Es atraído, ya. ¿Y por qué es atraído? Ah, porque se manifiesta la presencia del campo eléctrico debido a que el globo está electrizado. Ya, pero ¿cómo lo represento? Es cierto, evidencio yo, pero ¿cómo me hago una idea del campo? Entonces fue Faraday quien justamente, ¿no? Quien en función a esta idea del campo eléctrico, también dio la idea de las llamadas líneas de fuerza, que vienen a ser una representación geométrica, ¿no? En sí son líneas imaginarias, o sea, no, no están presentes, pero él quiso representar a ese campo eléctrico de manera geométrica, para tener una idea, ¿no? De cómo van justamente esas fuerzas al momento de interactuar con una partícula.
Entonces tuvo la noción de poder representar, ¿no? Y definir justamente el campo mediante las llamadas líneas de fuerza. Y eso es lo que mencionaron justamente en el video, ¿no? Entonces podríamos decir que las líneas de fuerza, bueno, son líneas imaginarias que me representan geométricamente al campo eléctrico, ¿no? Asociado a una partícula, a un cuerpo, ¿no? O a un dipolo, como vemos acá, un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico, bueno, vienen a ser, ¿no?, una configuración de dos cuerpos electrizados, dos partículas electrizadas, pero con signos opuestos, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, ¿no? Ya, miren, entonces vamos a seguir practicando acá, miren, lo que viene a ser la dirección de la intensidad. Y a partir de ahí vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, miren, determinemos el vector de intensidad del campo eléctrico resultante en los puntos M, N y P, nos dice. A ver, dibujemos ahí el punto M, N y P. Sigamos practicando. Y ahí vamos a empezar a dibujar las líneas de fuerza, ¿ya? Mira, en el punto M, ¿qué hemos dicho? La intensidad, como él es positivo, debido a esta carga positiva, debe apuntar hacia afuera de la carga, ¿no? Entonces, esta sería su intensidad en M debido a esta carga positiva. ¿De acuerdo? Ahora quiero ver debido a la carga negativa. En M, la intensidad del campo debido a esta carga negativa sería entrante. Entonces lo dibujo así, apuntando hacia la carga. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, pero aquí te indiqué que debes hallar una resultante de ellos dos, porque se trata de una sola intensidad en este punto M, ¿no? En ese punto M hay una intensidad del campo propio de esta configuración de cargas, ¿ya? Hay una sola intensidad y viene a ser él, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, similar lo vas a hacer acá, en M, en N, perdón, y en P. Ahí sería saliente, ¿no? En N, en P, a ver un momentito acá, ya. Ahora, de él, de la carga negativa, en N sería entrante, y ahí es su resultante, ahí está, la intensidad en N, lo mismo hago en P. Dibujo la línea, debe ser saliente, ahí está. Y para la otra carga, como es negativa, debe ser entrante. Dibujas la intensidad resultante y sería él. Ya, quedémonos con la intensidad en cada punto. Es su M, es su N y es su P. Porque es la intensidad propia en cada punto debido a este arreglo, te dije, ¿no? Si hacemos esto en cada punto de acá, de esta región del espacio, ¿no? En cada punto, vamos a tener lo siguiente. Mira, si graficamos en cada punto, vamos a tener estas intensidades. ¿Ya? Estas intensidades en cada uno de esos puntos. ¿Ya? ¿Y qué me representa estas intensidades? Me da una idea de cómo es la fuerza que actúa sobre una partícula que ubica acá. Una carga positiva. ¿Ya? Acuérdate que siempre cuando utilizamos una carga de prueba es una carga positiva. Entonces me representaría la fuerza, cómo iría justamente moviéndose esa carga positiva a lo largo de esta región. Si lo ubico en M, luego vendría por acá, ¿sí? Sería moviéndose en este sentido, la fuerza. ¿Ya? Entonces ahí indicamos, ¿no? Dice, observamos que el vector E se dirige de la carga positiva a la carga negativa. ¿Ya? Es por ello que el campo eléctrico lo representamos mediante líneas, ¿no? Denominadas líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza, que van de cargas positivas a las negativas. ¿Ya? Esto, o sea, lo representamos mediante estas líneas, porque vemos justamente que la intensidad me da una representación en el espacio, ¿no? En el plano, me da una representación de cómo es el comportamiento de la fuerza o de la interacción si es que ubico acá una carga positiva, una carga de prueba. ¿Ya? En cada punto me da una idea de cómo es justamente la fuerza eléctrica sobre esa carga. Acuérdate que si te dije, ¿no? Si la carga es positiva, si la carga de prueba que coloco acá es positiva, entonces la fuerza tiene la misma dirección de la intensidad, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso o no? Inclusive lo pusimos ahí en la definición.
Entonces me da una idea de cómo sería la fuerza que actúa en cada punto. Me da una idea de cómo sería justamente también la intensidad en cada punto. Entonces lo represento mediante líneas, ¿no? A las cuales voy a llamar líneas de fuerza o líneas de campo, como indican acá. Y veo que son salientes de carga positiva y entrantes ¿a dónde? A cargas negativas, ¿ya? Entonces, eso ya es un aspecto teórico, ¿ya? De definición que debes tener en cuenta para estas líneas de fuerza, salientes de cargas positivas y entrantes a cargas negativas. Otro aspecto que debes tener presente y que ya estamos viendo acá es que la intensidad del campo siempre es tangente a las líneas de fuerza en cada punto y mantienen la misma orientación, mira. Si la línea se orienta en este sentido, ¿no? En esta dirección, en este sentido, entonces la intensidad que es tangente en cada punto también se orienta en el mismo sentido de las líneas de fuerza, ¿no? Ahora, otro aspecto que indicaba también, ¿no? Tenía presente Faraday era que estas líneas no se cortan. ¿Por qué? ¿Por qué no se cortan? Mira. Porque, ¿qué ocurre si por acá trazar una línea y viniera así? Se cortara en este punto con esta otra línea. Por la definición hemos indicado que la construcción de esas líneas lo hemos construido a partir de graficar una línea tangente a la intensidad, ¿cierto? En cada punto la línea de fuerza es tangente a esa intensidad, o viceversa, ¿no? La intensidad es tangente a esa línea, ¿no? Mejor dicho, la intensidad es tangente a esa línea. Entonces, si tú dices que se cortan, estarías indicando lo siguiente, mira. Si tú dices, a ver, que se corten mejor, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Si yo dibujo la intensidad en este punto, lo dibujaría tangente a esta línea, ¿no? Pero por ahí tu compañero diría, no, profe, pero mejor dibujemos tangente a esta línea. Entonces te das cuenta que tendrías dos opciones para dibujar la intensidad en este punto, pero en un mismo punto no puede haber dos intensidades, pues. Estaría negando esto, porque en cada punto hay una intensidad propia de la red, debido al arreglo que tenemos. Entonces estaría contradiciendo que en cada punto hay una única intensidad medida, porque tendría una tangente a esta línea de fuerza y acá tendría que dibujar otra tangente a esta línea. Pero me doy cuenta que no puede haber dos intensidades en un mismo punto, pues, ¿no? Entonces, eso significa que esto es incorrecto. O sea, que es cierto que esas líneas no se cortan, porque si no me da la opción de dibujar dos intensidades para un mismo punto, lo cual es incorrecto, ¿ya? Por eso decimos que no se cortan, ¿ya? Las líneas van de positivo a negativo, ya lo hemos visto, ¿no? El vector E siempre es tangente a las líneas de fuerza, también ya les mencioné. Y la fuerza eléctrica sobre la partícula al interior del campo es tangente a las líneas de fuerza. También eso es como consecuencia de que tiene esta misma dirección de la intensidad, pues, ¿no? Es una consecuencia de la definición, ¿no? De la definición tanto de intensidad de campo como de la definición de las líneas, ¿ya? Porque lo hemos definido la construcción de estas líneas a partir de dibujar, ¿no? Una recta, o mejor dicho, unas líneas curvas tangente en cada punto de esa intensidad, ¿ya? Bueno, ahora lo que te decía, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo cargas positivas o cargas negativas? Si es positiva, la fuerza va en la misma dirección de la intensidad. Y de hecho, tangente, ¿no? Tangente a esa línea. Pero ¿qué ocurre si tengo una carga negativa? La fuerza va en dirección opuesta, ¿no? A esta intensidad. Entonces debo dibujarlo así. Pero también tangente a las líneas, sí, ¿no? Tangente a las líneas, ¿ya? Esto es algo que debes acordarte y tenerlo presente. Si la carga es positiva, la fuerza electrostática sobre él va a tener la misma dirección que la intensidad del campo. Si la carga es negativa, la fuerza electrostática sobre él va a tener dirección contraria, ¿no? a la intensidad del campo. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, donde estén más juntos las líneas es más intenso el campo, ¿no? O sea, la intensidad que voy a medir va a ser mayor, ¿no? Eso también hay que
O a veces no lo mencionan así como de más juntas, a veces le dicen, ¿no? Donde hay mayor densidad de líneas. Las zonas donde hay mayor densidad de líneas, el campo es más intenso, sí. Al decir mayor densidad de líneas es que hay más cantidad de líneas, pues, ¿ya? Las líneas estén más juntas, a eso se refiere, ¿ya? Más juntas las líneas. Entonces a eso se refiere con densidad también. Bueno, en el punto A y B tenemos este sentido, ¿no? Y acá tendríamos donde las líneas estén más juntas, la intensidad va a ser mayor a cualquier punto donde las líneas estén más separadas, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso nos representa esto, pues. Donde las líneas estén más juntas, la intensidad va a ser mayor a comparación donde las líneas están más separadas. Ya. A partir de ahí, entonces, indicamos, ¿no? Que esa representación de ese campo lo vamos a hacer mediante las llamadas líneas de fuerza. Y ahí escribimos, pues, ¿no? Fue el físico inglés Michael Faraday quien logró representar gráficamente al campo eléctrico mediante las llamadas líneas de fuerza o líneas del campo, ¿no? Para cargas positivas, las líneas de fuerza son salientes, cargas negativas, ¿no? Son entrantes esas líneas, ¿no? Para dipolos, bueno, ya lo hemos dibujado, ¿no? ¿Ya? Para un dipolo, debido a carga positiva y una carga negativa, ya lo hemos dibujado prácticamente en la diapositiva anterior. Saliente del positivo, entrante al negativo, ¿no? Un dipolo eléctrico. ¿Ya? Para cargas del mismo signo, el arreglo sería así, ¿no? De las líneas de fuerza o las líneas del campo. Acá la intensidad en estos puntos. Acá, ¿por qué no aparece líneas? Eso significa que en estos puntos la intensidad es nula, pues, ¿no? Si no hay líneas, quiere decir que no hay intensidad acá. Por eso no hay tangentes en estos puntos, en esta zona, ¿ya? Entonces ahí no hay representación. Claro, por ahí tú dirías, ¿no podemos dibujarlo, profe, más juntas cada vez más? Sí, podríamos dibujarlo cada vez más juntas, ahí más cerradas, ¿no? Y reducir este espacio en blanco, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, tener presente que las líneas de fuerza no se cruzan, también ya les mencioné ello, ¿no? Y por qué no se cruzaban, también les dije, ¿no? Porque si se cruzaban tendría que dibujar dos intensidades en un mismo punto, lo cual es incorrecto, ¿no? Tendría dos valores de intensidad para un mismo punto, ¿no? Pero no es correcto eso. Y bueno, el número de líneas es proporcional a la cantidad de carga. Esto también te va a servir y lo vas a tener presente. Si acá veo 4 líneas, entonces la cantidad de carga de él es como Q. Si acá veo 8 líneas, ¿no? Entonces la cantidad de carga de él será el doble del anterior, como 2Q. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el número de líneas, ten presente que es proporcional a la cantidad de carga. Bueno, a partir de ahí ya representamos al campo eléctrico homogéneo, ¿no? Como tenemos presente que un campo eléctrico homogéneo es aquel campo, ¿no? Donde su intensidad es la misma en cualquier región, en cualquier punto de esa región, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese campo eléctrico homogéneo en particular tiene esa característica, pues su intensidad es la misma en cualquier punto de esa región, o sea, es del mismo valor. Pero si su intensidad es la misma en cualquier punto, ¿cómo lo represento geométricamente? O sea, ¿cómo represento ese campo eléctrico homogéneo mediante las líneas de fuerza? Lo represento mediante líneas paralelas y equidistantes, ¿ya? Esta sería entonces la representación de un campo eléctrico homogéneo. Ahí están las líneas de fuerza que son paralelas. Bueno, acá se ha movido esto. Debe ser y equidistante, igualmente espaciadas o igualmente separadas o distanciadas. ¿Por qué igualmente distanciadas? Porque eso me estaría representando que la intensidad es la misma en cada punto. ¿Te acuerdas que habíamos dicho por teoría que la zona en donde las líneas estén más juntas hay mayor intensidad? La intensidad es mayor. Ya, pero eso es por teoría. Eso significa que si acá dibujo las líneas más juntos, acá debería haber mayor intensidad que acá, ¿no? ¿Ya? Acá esta línea se ha movido, ¿ya? Este debe ser más arriba.
¿De acuerdo? Entonces, como quiero representar una región donde la intensidad en cada punto es la misma, entonces por eso debo dibujarlo paralelos, pero equidistantes. ¿Ya? Bueno, en este caso utilizamos dos placas, ¿no? Una placa electrizada positiva y una placa plana electrizada negativamente. En esa región se establece esa intensidad del campo. Ahora, si nosotros colocamos una partícula positiva, ¿qué les había dicho? Para cargas positivas, la dirección de la fuerza, ¿no? Es la misma que la dirección de las líneas del campo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije eso? ¿No? Luego dibujas la intensidad, ¿no? Si la intensidad tiene esta dirección, entonces la fuerza también tiene la misma dirección, habíamos dicho, en ese punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí estamos aplicando ya la teoría que hemos visto en el caso anterior. Bueno, y si la carga es negativa, la fuerza va en contra, ¿no? En contra de las líneas del campo. Ahí está. Mira, contrario a la dirección de las líneas del campo. Pero eso para cargas negativas. Ya, en este caso, el valor de esa fuerza electrostática o esa fuerza, ¿no?, eléctrica, en este caso es constante, porque es la carga por la intensidad. Como la intensidad es constante, entonces es la misma en cualquier punto. Si yo lo ubico esta carga negativa acá, lo ubico por abajo o acá en la parte superior, ¿no? Al final la intensidad es la misma en cualquier punto. Por lo tanto, el valor de la fuerza eléctrica también será la misma. Esté acá la partícula o esté por acá, moviéndose, ¿no? Así haya avanzado 2 centímetros igual. Tiene el mismo valor esa fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces diríamos que en este caso, en un campo eléctrico homogéneo, esa fuerza eléctrica es constante. Y lo calculas como la cantidad de carga en valor absoluto por la intensidad del campo. A ver, veamos entonces. Y esa característica de ejercer una fuerza constante la aprovechamos entonces para los diversos casos, pues, ¿no? Y nosotros planteamos ahí, ¿no?, algunos problemas. A ver, nos dice, por ejemplo, acá la pequeña esfera está electrizada con un microcoulomb y permanece en reposo en la región donde se estableció un campo eléctrico homogéneo. Acá se estableció un campo eléctrico homogéneo y él permanece en reposo. Ahí están, mira, las líneas de fuerza o las líneas del campo, ¿no? Paralelas, claro, es un campo eléctrico homogéneo y ahí nos da la intensidad, mira, el módulo, ¿ya? Entonces nos pide la tensión en esta cuerda. Bueno, como permanece en equilibrio, ¿no? O permanece en reposo, como nos dicen ahí, permanece en reposo. Entonces realizo el DSL para verificar, ¿no?, que la fuerza resultante sobre esta esfera en reposo sea cero, pues. Dibujamos acá mismo en el gráfico, ¿no? Tensión, fuerza de gravedad y fuerza eléctrica. La carga es positiva, por eso la fuerza eléctrica tiene la misma dirección de la intensidad del campo, ¿no? Es la misma. Ya, pero si está en reposo, entonces, ¿no?, tendría que poder con ellos formar un triángulo, ¿no? Es una opción, ¿ya? A ver, pero calculemos primero el valor de uno de ellos para poder luego formar el triángulo. La fuerza eléctrica sería la cantidad de carga, que vale 1 por 10 a la menos 6, un microcoulomb, por la intensidad, que es 4 por 10 al cubo, ¿no? 4 por 10 a la 3, ¿ya? La intensidad nos dan de dato acá en el dibujo, mira. 4 por 10 elevado al cubo, ¿ya? Este kilo viene a ser 10 al cubo. Ya, cuando tú multiplicas te da el valor de la fuerza eléctrica, 4 por 10 a la menos 3 newton. Bueno, lo que sería igual a 4 mili, ¿no? 4 milinewton, ¿ya? 4 milinewton. Si vemos ahora sí el equilibrio para esta esferita, entonces formamos el triángulo. Fuerza de gravedad, fuerza eléctrica y tensión. Tendríamos ahí ese triángulo. El ángulo creo que es notorio, ¿no? Es notorio que el ángulo de 53 viene directo acá en este triángulo, ¿no? O sea, se logra trasladar de forma inmediata, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como él vale 4 por 10 a la menos 3 que hemos hallado, él entonces sería 5 por 10 a la menos 3 y él sería 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, esa sería entonces la respuesta ya, ¿no? Dándole solución a este triángulo, tendríamos, ¿no? Triángulo rectángulo, ¿no?
tendríamos que la tensión sería 5 por 10 a la menos 3 newton o 5 milinewton, ¿ya? Y ese sería el valor que debemos tener en cuenta. Excelente, muy bien, Paola. Ya lo había indicado también. Bueno, entonces hasta ahí sería esta parte, chicos. Como ven, espero que no les haya parecido muy complicado. Básicamente es primero tener en cuenta teóricamente a qué llamamos carga eléctrica. Segundo, que cumple la cuantización para medir la carga eléctrica, ¿no? Hablamos de una magnitud escalar que cumple la cuantización, la ley de la cuantización. La cantidad de carga es n veces la carga de un electrón. Tercero, hemos visto que se cumple la ley de la conservación de la carga eléctrica, teniendo en cuerpo de la interacción de dos, ¿no? Teniendo presente la interacción de dos cuerpos, entre los cuales se le transfiere carga. Uno de ellos gana y el otro pierde electrones, pero en general, como se ha transferido los electrones solo entre ellos, diremos entonces la cantidad de carga se conserva. Finalmente, luego hemos visto las leyes de Coulomb, ¿no? De atracción, repulsión, debido a los signos, y teniendo en cuenta la fuerza eléctrica para la ley de Coulomb, ¿ya? Constante producto de carga sobre distancia al cuadrado. Ahí algunos confunden esto. Cuando estás en un campo eléctrico homogéneo, algunos se confunden y acá quieren utilizar la fórmula de la ley de Coulomb. Acá no se utiliza eso ya, porque acá ya estamos en un campo eléctrico homogéneo. Para hallar el valor de la fuerza eléctrica, utilizas esto, la cantidad de carga por la intensidad del campo únicamente. ¿Ya? No vayas a mezclar esas expresiones, no vayas a confundir. Entonces, por ahí alguien diría, ¿no? ¿Y entonces cuándo utilizo la ley de Coulomb? En estos casos, pues, cuando tengas partículas así, como esto. Dos cuerpos electrizados o dos esferitas electrizadas, ¿no? Ahí utilizo la ley de Coulomb, ¿ya? Y utilizo esa ley de Coulomb para cuerpos de dimensiones bien pequeñas, ¿no? Pequeñitos. Por eso solemos decir ahí, bueno, se tiene dos partículas, ¿no? Se tiene dos esferitas muy pequeñas o se tiene una esfera electrizada, ¿no? Y no me dicen las dimensiones de esa esferita. Se entiende que son esferitas bien pequeñas, ¿ya? Listo. Bueno, entonces eso sería hasta esta parte. Ahora sí.